Nueva Zelanda. Formada por el choque de dos continentes. Las fuerzas tectónicas y el paso del tiempo. Paisajes a la sombra de grandes cordilleras y bosques en niebla. Recorriendo esta belleza escarpada, grandes ríos entre los lagos dividen la costa. Una tierra formada por la naturaleza salvaje. Nueva Zelanda desde el aire. La costa oeste y la zona norte de South Island. En gran parte de su extensión, la costa oeste de la isla sur, escasamente poblada, se asienta en una estrecha franja de tierra, situada entre el mar de Tasmania al oeste y los Alpes del sur al este. Las mismas características que dan belleza a esta zona la convierten en una tierra desafiante. Densos bosques, ríos de caudal rápido, altas montañas y un aislamiento abrumador. Casi a lo largo de toda la isla sur, los Alpes del sur forman una barrera natural entre las costas este y oeste. Un muro de montañas que a veces parecen elevarse directamente desde el océano. Hasta mediados del siglo XX, solo existían caminos de tierra que conectaban la costa oeste con la parte oriental de la isla. Y aún hoy, la costa permanece aislada geográficamente frente al tormentoso mar de Tasmania y sus condiciones climáticas extremas. Aquí en el sur, se formaron pequeñas comunidades en medio de los bosques. Se construyó una corta carretera, pero solo algunos de los ríos tienen puentes. Sin embargo, aunque la región abarca casi el 8% de la superficie total del país, menos del 1% de los 4,4 millones de habitantes de Nueva Zelanda viven aquí. Los habitantes de la costa oeste tienen la merecida fama de ser independientes, autosuficientes, autónomos y hospitalarios. La bahía de Jackson se encuentra en el extremo sur de la costa y marca el límite suroeste de Fiordland. En 1875 se construyó aquí un pequeño pueblo. Sin embargo, la falta de un muelle impidió que la industria local prosperara, y después de solo unos años, la mayoría de los colonos se fueron. Pero algunos permanecieron aquí para siempre, enterrados en el bosque. La bahía de Jackson es la base de una pequeña flota pesquera y a menudo proporciona un puerto seguro a los buques que buscan refugio de las tormentas del mar de Tasmania. Craypot es el restaurante más austral de la costa. Y su propietaria, Meg Eat, recibe pedidos por radio de hambrientos pescadores cuando se acercan al muelle. Te aviso cuando esté listo. Meg vino de visita a la bahía de Jackson, se enamoró de la zona y decidió quedarse. Meg juega un papel importante en esta pequeña comunidad prestando un servicio, no solo a la población local,
sino también a los viajeros que llegan al extremo más meridional de la red de carreteras de la costa oeste. El mar de Tasmania, que se extiende 2.000 kilómetros hasta Australia, es un rico caladero. Y cuando las condiciones son favorables, las tripulaciones solo tocan tierra brevemente, regresando al mar lo antes posible. Los ríos drenan las montañas, fluyendo a lo largo de amplios valles cubiertos de bosques en su camino al mar. Algunos de estos valles se destinan al ganado, al que se permite vagar libremente por las extensas llanuras de hierba. Las empinadas paredes del valle forman una barrera natural que elimina la necesidad de instalar vallas. El barco de turbina fue inventado por el neozelandés Bill Hamilton en la década de 1950. Estas embarcaciones de gran maniobrabilidad se adaptan perfectamente a los ríos poco profundos y solo necesitan de 7 a 8 centímetros de agua cuando navegan a gran velocidad. El granjero JJ Nolan y su esposa Kathy revisan su ganado navegando por el río Araguata. Mi padre compró un barco de turbina en 1967 y desde entonces lo hemos utilizado para todo. Todos los equipos y suministros los transportamos en barco. Llevamos a nuestros perros en el barco. Incluso hemos transportado a un caballo aquí. Es una herramienta muy importante en la finca. El río rige nuestra vida y el clima. No nos importa trabajar bajo la lluvia, pero en ocasiones nos ha sorprendido saliendo con el ganado y ha subido de nivel medio metro o 1 metro en cuestión de 3 o 4 horas. Así que hemos tenido que esperar 2 o 3 días hasta que volvió a bajar el agua para regresar. No tenemos vecinos en los valles, lo cual es bueno. Siempre ha sido así, desde hace 100 años. Antes salía con el ganado 2 veces al año y tardábamos 3 semanas en llevarlo al mercado de Wataroa. Este era un lugar muy difícil de cultivar y aún lo es porque seguimos aislados a pesar de que tenemos carreteras. Tenemos más de 500 vacas y la mayoría están en el valle de Araguata, así que decidimos no movernos y organizar nuestra propia venta de ganado. El sur de Westland sigue siendo uno de los pocos lugares de Nueva Zelanda en los que se cría ganado de forma tradicional y atrae a compradores de toda la isla sur e incluso de la isla norte. Esta es una región con muy buena ganadería. Este es mi hogar. Siempre he sabido que terminaría viviendo en el sur de Westland. Los Alpes del Sur se extienden casi a lo largo de toda la isla sur, formando una barrera entre la costa occidental y las regiones del este. El paso Haast los atraviesa y era muy conocido por los primeros maoríes. El geólogo Julian von Haast hizo referencia a la abundancia de mica en esta área en 1863. Hace entre 160 y 200 millones de años, los sedimentos con los que se formaron estas rocas se encontraban a una profundidad de más de 10 kilómetros, sometidos a temperaturas superiores a 300 grados. Hace unos 100 millones de años, la mica salió a la superficie.
En 1960, el aislamiento de la costa oeste llegó a su fin con la construcción de la carretera del Paso Hast, que proporcionaba un enlace vital con el este de la isla sur. En su parte baja, el valle se ensancha y el río se extiende ampliamente sobre las graveras. El río Hast fluye de las montañas. La tierra se desmorona, allanándose a ambos lados del valle para revelar el extremo sur de Westland. Más adelante, el río se expande, creando un delta en su desembocadura en el mar de Tasmania. Knights Point está a 28 kilómetros al norte del río Hast. El mar de Tasmania golpea los acantilados de piedra caliza, creando increíbles formas escultóricas. Otro gran modelador del paisaje ha sido la actividad sísmica. La geografía de la costa oeste de los Alpes del Sur se debe en parte a una colisión continua entre la placa indo-australiana y la del Pacífico. El doctor Simon Cox es experto en este tipo de procesos. La capa exterior de la Tierra está dividida en una serie de placas, pero en la isla sur de Nueva Zelanda se encuentran dos de las mayores, la placa indo-australiana por el oeste y la del Pacífico por el este. Se deslizan lateralmente, pero también chocan, y esa colisión provoca una especie de torsión en la placa del Pacífico. Tanto Nueva Zelanda como Australia formaban parte de un antiguo supercontinente llamado Gondwana. En esta representación de la deriva continental, podemos ver lo que sucedió cuando las masas terrestres de Gondwana se separaron y se alejaron. La línea roja indica la posición de la falla a medida que se formaba Nueva Zelanda. Bajo la superficie de la Tierra y el mar, estas masas terrestres descansan sobre placas tectónicas. Y los Alpes del Sur se formaron en los últimos 5 millones de años como resultado del abombamiento causado por la colisión de estas placas. Simon Cox demuestra las fuerzas tectónicas con una analogía muy simple. La placa australiana empuja a la placa del Pacífico y la arena representa a la placa del Pacífico que se va abombando y retorciendo hasta formar montañas. La arena forma una pared, una cresta paralela a la falla alpina, y de vez en cuando cae en cascadas, en grandes avalanchas por las laderas de las montañas. Hay puntos en la falla alpina de gran interés para Simon. Aquí hay capas de grava muy recientes, de unos 15.000 años de antigüedad, con rocas inmediatamente encima que descienden unos 25 kilómetros y luego han sido levantadas por este empuje a lo largo de la falla. Este no es un proceso lento y suave, sino que se produce mediante terremotos cada pocos cientos de años. Las placas que colisionan en Nueva Zelanda se desplazan unos 38 milímetros al año a lo largo de la falla alpina, y ese es un ritmo increíble. Ese movimiento da forma a nuestra geografía. Los ríos transportan enormes cantidades de sedimentos desde las montañas a la costa y luego al mar. Las nubes procedentes del mar de Tasmania se elevan sobre los Alpes del Sur, donde se enfrían y dejan caer las precipitaciones que luego fluyen por los ríos. Son frecuentes las lluvias torrenciales y se han registrado más de 3 metros cúbicos en un periodo de 6 meses. El agua da forma a la tierra. Los ríos de caudal rápido a menudo se inundan, arrastrando rocas y sedimentos hacia el mar.
Donde la estrecha franja de tierra entre las montañas y el mar es lo suficientemente ancha, brota la belleza. El lago Paringa está rodeado de bosque y es un lugar muy popular para la pesca del salmón y la trucha. El bosque de Podocarp tiene un ecosistema muy diverso y su alto índice de humedad propicia el crecimiento de musgo y líquenes. Entre los años 1820 y 1921, la industria maderera era una de las más importantes de Nueva Zelanda. Los bosques de la costa oeste escaparon a la tala a gran escala, debido a que la madera de haya era propensa a pudrirse y se consideraba inadecuada para la construcción. Sin embargo, en la década de 1970 se promovió la tala de los bosques de la costa oeste para la fabricación de pulpa de celulosa. Sin embargo, los conservacionistas se opusieron fervientemente a la tala, y en 1990 todos los bosques del suroeste fueron protegidos en un área declarada Patrimonio de la Humanidad, Te Wahipounamu. En 2001, el gobierno transfirió todos los bosques de propiedad pública de la costa oeste que no estaban incluidos en Te Wahipounamu al gobierno de Nueva Zelanda. ...70 kilómetros al norte, el río Fox nace de un glaciar, al pie de los Alpes, y se extiende sobre la Gravera en su corto recorrido hacia el mar. Los Alpes del sur forman una barrera contra las nubes cargadas de humedad procedentes del mar de Tasmania. El hielo del glaciar Fox tiene hasta 300 metros de profundidad y debido al efecto de la presión y las fuertes precipitaciones, fluye hasta 10 veces más rápido que la mayoría de los glaciares. El Fox es el glaciar más empinado y rápido del mundo y plantea muchos desafíos a guías como Ruth Gordon. Cuando lo miras desde lejos piensas, ¡qué grande! Pero cuando te acercas, si hay alguien sobre el glaciar, te das cuenta de que es enorme. Tiene 13 kilómetros de largo. Comienza justo en la cima del monte Tasman. El monte Tasman es la segunda montaña más alta y su cima tiene forma de bola por la cantidad de nieve acumulada. La gravedad hace que toda esa nieve se comprima y fluya por el valle en forma de glaciar. Comienza a 2.500 metros y termina a 250, por lo que fluye entre 4 y 5 metros al día. Más de 30 metros de nieve caen anualmente sobre el glaciar Fox, formando una cuenca receptora o circo enorme, donde se compacta hasta formar hielo y fluye por el valle. Percibimos pequeños cambios a diario y a veces ves que algo está a punto de cambiar y piensas, será un sitio fantástico para llevar a la gente la semana que viene, pero no se mueve tan rápido como para que se abra una grieta y nos trague. El glaciar ha retrocedido de modo que podemos caminar a lo largo de su recorrido, haciendo una pequeña escalera en el hielo para llegar a la cima. Y desde allí usamos las hachas para abrir un camino seguro. El hielo se desliza sobre grandes escalones de roca, rompiéndose y formando grietas, pináculos y cuevas.
Lo más espectacular son los molinos glaciares, que son agujeros en los que se frena toda el agua. Ahora hay una cueva increíble. Se ha formado por el molino, ya que toda el agua derretida de la superficie se filtra y forma estos agujeros. Este es increíble. Cuando más bajas, más espectacular es. Apenas llega la luz y es increíble porque ves el hielo sobre ti, pero debes asegurarte de que no sea peligroso. Normalmente lo más difícil es meterse por ellos, porque hay que hacer algunos escalones. Cuando entras tienes que comprobar todo muy bien y asegurarte de no caer al abismo. Okarito es la laguna de estuario natural más grande de Nueva Zelanda, hogar de más de 70 especies de aves, incluida la hermosa garza blanca o kotuku. Las plumas de kotuku eran muy apreciadas por los maoríes y se usaban para adornar a los jefes en vida y en la muerte. La ocupación maorí y la cosecha estacional de Okarito comenzaron hace más de 600 años. Y hoy en día, la tribu de la isla sur, Ngai Tahu, se encarga de la gestión de esta vía fluvial. Los visitantes de Okarito conocen su carácter especial a través de la oficial del Departamento de Conservación, Cornelia O'Leary. Lo que tenemos aquí en Okarito es muy especial porque casi no ha cambiado en cientos de años. Hay registros de inundaciones y otro tipo de cambios. También ha habido momentos en los que era solo un río que vertía sus aguas directamente al mar, pero ha permanecido intacto todos estos años. El Departamento de Conservación ha comenzado a estudiar el ecosistema de la laguna de Okarito. Ahora podemos detectar hasta el más leve indicio de infestación de malezas y actuar. También llevamos a cabo un gran esfuerzo para dar a conocer el humedal. Cuantas más personas lo visiten, más gente lo apreciará y todos entenderán su importancia. Alrededor de los humedales hay diferentes tipos de bosques. Estos humedales absorben el agua como si fueran esponjas y la van liberando gradualmente, por lo que es un hábitat muy regulado. Los bosques que crecen cerca del mar están habituados a la salinidad del agua. Demasiada sal puede matarlos, pero soportan bien las mareas. En el extremo sur de la laguna se encuentra el pequeño poblado de Okarito. Durante la fiebre del oro de 1866, Okarito era la ciudad más grande de la costa oeste, pero los mineros se han ido y ahora es el hogar permanente de sus 30 habitantes. Muchos de los recién llegados, como la doctora Ann Hall, decidieron retirarse aquí tras una ajetreada vida en la ciudad. Vine por primera vez en 1949 y no había más que unos cuantos edificios decrépitos que se caían. El paisaje era precioso, pero el resto una ruina. Yo era psiquiatra, ejercí la psiquiatría en Wellington. Y cuando decidí retirarme aquí, mi familia pensaba que estaba loca. Me encanta la caza y también la escalada, así que conocía bien este lugar y sabía lo fantástico que era. Es una maravilla.
Tras el descubrimiento de oro en la costa en 1864, los buscadores comenzaron a trabajar aquí, en la desembocadura del río Hokitika, el fondeadero más cercano a las excavaciones de oro más al sur. Durante un breve periodo, Hokitika tuvo una población de más de 4.000 habitantes. Sin embargo, con el declive de la minería, la población disminuyó y a finales del siglo XIX se había reducido a menos de 2.000 personas. Hokitika es conocida como la capital del jade de Nueva Zelanda y es el hogar de numerosos artesanos que lo trabajan tras extraerlo del cercano río Arajura. El nombre maorí para el jade es Punamu y solo se encuentra en la isla sur. Te Waihipunamu, el lugar de Punamu. Los primeros maoríes tallaban el punamu para crear herramientas y armas, pero su belleza también lo convertía en un material muy apreciado para la decoración. Hoy en día se utiliza para la elaboración de piezas decorativas y joyas basadas en diseños tradicionales. Tad Parker es tallador de punamu. La piedra es muy dura. Al diamante, y para tallarla y darle forma se requieren los mismos equipos. Los artesanos que la trabajaban de la manera tradicional tenían mucho mérito porque era muy difícil. Usaban arena y cables para cortarla. Era como su acero, y lo usaban para afilar sus cuchillos. Tener objetos de jade también era un símbolo de estatus. El toki es una herramienta tradicional que se usaba para afilar las azuelas. Les hacían un agujero y los usaban de collar. El punamu juega un papel importante en la cultura maorí y se considera que tiene mana o estatus, además de ser tapu o sagrado. Esto es una clava que se utilizaba en combates a corta distancia. Solía medir entre 25 y 50 centímetros. El punamu también se usaba para hacer herramientas, como azuelas y cinceles, y también colgantes, como estos hei tiki. La tribu principal de la isla sur, Naitahu, extraía el punamu en la costa oeste y lo transportaba a través de los pasos de los Alpes del sur hasta sus aldeas en la costa este. Kaikoura se encuentra en una península que sobresale de la escarpada costa este, con un telón de fondo de montañas nevadas. Las corrientes que rodean Kaikoura favorecen un rico ecosistema marino que atrae incluso a los cachalotes en su migración a la Antártida. Los cachalotes son los depredadores más grandes del mundo, con un tamaño equivalente al de 4 elefantes. Suelen pasar unos 10 minutos en la superficie, respirando cada 15 segundos, y pueden permanecer sumergidos durante más de 2 horas, cazando presas como el calamar gigante. Por su espiráculo en la parte delantera de la cabeza, pueden lanzar chorros de entre 3 y 5 metros de altura, en un ángulo de 45 grados. Sus grandes y potentes aletas caudales son en comparación mayores que las de cualquier otro cetáceo, lo que les permite una rápida aceleración. Christchurch es la ciudad más importante de la isla sur, con 350.000 habitantes. Apodada la Ciudad Jardín, es una metrópolis vibrante y pintoresca, de clima seco y templado.
El 4 de septiembre de 2010 se produjo un terremoto de magnitud 7,1 a las 4:35 de la mañana. Los daños fueron mínimos y no se produjeron víctimas. Pero al mediodía del 22 de febrero de 2011, un terremoto de 6,3 grados sacudió el centro de la ciudad y algunos barrios exteriores. Se perdieron 185 vidas. Los científicos creen que el segundo terremoto se produjo por la ruptura de una falla que transcurría en dirección este-noreste, a una profundidad de 2 kilómetros, pasando por debajo de la cordillera de Port Hills, cerca de la ciudad. Las imágenes de satélite indican que el desplazamiento de tierra al sur de la falla fue de 50 centímetros hacia el oeste y hacia arriba. Una de las montañas de Port Hills se elevó 40 centímetros. Al oeste de Christchurch, las llanuras de Canterbury se extienden hasta los Alpes del sur. Formada por morrenas de till depositados durante los períodos glaciares, la llanura es hoy en día una extensión dedicada a la ganadería y la agricultura. El Transalpine ofrece viajes diarios a la costa oeste desde Christchurch. El tren pasa por las llanuras de Canterbury hasta las estribaciones de los Alpes del sur, atravesando las montañas y los bosques de la costa oeste antes de llegar a Greymouth. Steve Stringer lleva más de 20 años conduciendo trenes y conoce muy bien la ruta transalpina. La línea que conecta la costa oeste y Christchurch era vital para nuestro sustento. El recorrido es de 220 kilómetros. Sale de Christchurch, atraviesa las llanuras de Canterbury, pasa por Springfield y sigue el desfiladero de Waimak, hasta llegar al paso de Arthur. Atraviesa 16 túneles y cruza 4 viaductos, además de otros puentes pequeños. Atraviesa los Alpes del Sur de la forma más fácil posible. Me quito el sombrero ante quienes construyeron esta línea. Debió ser muy complicado. En aquella época trabajaban con picos y palas. Las condiciones debían ser muy duras, cruzando los ríos con carros y carretas. Estos ríos son peligrosos. A veces apenas llevan caudal y en cuestión de horas tienen 6 metros de profundidad. Tanto la carretera como el ferrocarril atraviesan el Parque Nacional del Paso de Arthur, fundado en 1929. Las altas montañas, las paredes de piedra, las escarpadas gargantas y los anchos ríos se extienden a ambos lados de la línea divisoria principal, la espina dorsal de la isla sur. Los tares y los rebecos fueron introducidos en los primeros días de la colonización europea para crear recursos de caza. Ambas especies han encontrado en los Alpes del Sur su hábitat ideal y las poblaciones han prosperado. En la costa oeste, el paisaje comienza a cambiar radicalmente. Estas son las rocas de Punakaiki. Se formaron hace 30 millones de años a partir de diminutos fragmentos de criaturas y plantas marinas muertas que se solidificaron capa por capa en el fondo marino. La acción sísmica levantó la roca. La lluvia, el viento y el agua del mar esculpieron las formas que vemos hoy.
Aquí, en el extremo norte de la isla sur, la falla alpina gira hacia el interior y las montañas resultantes se elevan hacia el cielo. Este es el Parque Nacional de Kahurangi. Con 452.000 hectáreas, es el segundo mayor del país, después del Parque Nacional de Fiordland. Las paredes de granito de los Alpes dejan paso a una caliza sedimentaria más blanda. Esto también fue lecho marino, ahora elevado por las fuerzas tectónicas. Los científicos calculan que la falla alpina causa terremotos de magnitud 8 cada 330 años, y que el último ocurrió en 1717. El monte Owen se eleva a 1875 metros sobre el nivel del mar, y la meseta Owen es un excelente ejemplo de piedra caliza desgastada o relieve kárstico. Este paisaje se muestra en la primera película de la trilogía de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, cuando los personajes, liderados por Aragorn, salen de Moria y llegan a una meseta rocosa. En el extremo norte de la isla sur se encuentra el parque nacional más pequeño de Nueva Zelanda, Abel Tasman. Con una superficie de 225 kilómetros cuadrados, gran parte del parque es solo accesible desde el mar. El guía de kayak, Callum O'Leary, conoce bien el parque. Tiene dos caras, la de invierno y la de verano. Los inviernos suelen ser tranquilos y solo se ven lugareños y algún que otro guía como yo. Pero con el verano viene gente de todas las partes del mundo. Este parque es parte de mi vida, además de mi trabajo. Paso tanto tiempo aquí que conozco muchos lugares que nadie más conoce, y eso hace que me sienta parte de él. Hay una reserva marina donde la pesca está prohibida, y eso permite que la zona permanezca intacta. La reserva marina de la isla de Tonga protege a todas las formas de vida, beneficiando no solo a los peces, sino también a las focas y las aves marinas. Mi trabajo me permite navegar en kayak por estas preciosas bahías con gente nueva cada día, y eso me encanta. El parque lleva el nombre de Abel Tasman, el primer europeo en llegar a Nueva Zelanda. Tras pasar semanas en el mar, el explorador holandés desembarcó para reabastecerse de agua. Uno de sus barcos fue atacado por los maoríes. 4 de sus hombres murieron. Y Tasman zarpó inmediatamente, bautizando la playa como Bahía de los Asesinos. Hoy es conocida como Bahía Golden. El cordón litoral de Farewell Spit o Tohuroa se encuentra en el extremo norte de la isla. Se extiende 26 kilómetros hacia el este y otros 6 por debajo del nivel del mar. En el lado sur, la marea retrocede hasta 7 kilómetros, dejando a la vista las marismas.
una rica zona de alimentación para miles de aves marinas, pero también un lugar donde frecuentemente varan las ballenas. Hay varias teorías que explican por qué los varamientos son tan comunes aquí, entre las que se incluyen la imposibilidad de la ecolocalización debido a la pendiente de la playa, la forma del cordón litoral que atrapa a las ballenas mientras se alimentan, y los depredadores que obligan a las ballenas a acercarse demasiado a la orilla. La colonia de alcatraces de Farewell Spit es posiblemente la más accesible de Nueva Zelanda, situada casi al nivel del mar. A pesar de ser vulnerable a las tormentas, la colonia sigue creciendo. Los alcatraces se reproducen en la playa y a finales de verano y principios de otoño, las crías vuelan sobre el mar de Tasmania hacia la costa este de Australia. El vuelo dura entre 8 y 14 días y las aves permanecen en aguas australianas hasta 3 años, antes de regresar a su lugar de nacimiento a principios de primavera para reproducirse. El viaje de ida y vuelta está lleno de peligros, como tormentas y depredadores, y la tasa de mortalidad es elevada. Solo el 25% de los alcatraces regresan a Nueva Zelanda. El faro al final del cordón litoral se encendió por primera vez en 1870 y el último farero se marchó en 1984, cuando fue automatizado. Estamos en la orilla sur del estrecho de Cook, la tormentosa franja marina que separa las islas norte y sur. El mar de Tasmania rompe contra la playa, bajo un cielo despejado, y se extiende hasta el horizonte. Nueva Zelanda desde el aire.